¿Qué tal, gente motera? Hoy comentarios sobre el Gran Premio de Austria desde el circuito Red Bull Ring en Spielberg. Empezamos. El circuito Red Bull Ring de Austria es la casa KTM y se encuentra en Spielberg. Spielberg es una ciudad austriaca de donde procede precisamente la familia del famoso director de cine Spielberg, el americano Spielberg, el estadounidense. Pues bien, este circuito fue inaugurado en 1969 y tiene 4 kilómetros 318 metros. Tiene 10 curvas en total, aunque bueno, habría que considerar que probablemente, que son 11 en realidad, porque la chicane la consideran como una sola curva y ahora me explico. Y son 7 a la derecha y 3 a la izquierda. Tiene una capacidad para 40.000 espectadores, que me parece poco, la verdad, y está a una altura sobre el nivel del mar de 677 metros. Es el circuito de más altura sobre el nivel del mar. Después de este circuito, el más alto sería Motorland, ya con 381 metros. Bueno, la altura sobre el nivel del mar, la verdad es que hoy día en las motos no afecta para nada. Antaño sí, porque como eran de carburación, pues bueno, había que regular el carburador dependiendo de la pureza del aire según ibas subiendo a lo mejor un puerto, ¿no? Pues ahora ya eso no existe, entonces es una pura anécdota la altitud sobre el nivel del mar del circuito y saber que este circuito es relativamente pequeño y es el más alto de todos sobre el nivel del mar. Bueno, pues tenemos que Quartararo y Yamaha bueno, pues no están muy contentos con su actuación en este circuito y van a tener una tanda de entrenamientos. Como ya sabéis, tienen concesiones, por tanto tienen derecho, y lo harán el próximo martes y miércoles con Fabio Quartararo y Alex Rins en el circuito de Misano. Asimismo, también en este circuito estará Joan Mir y Luca Marini de Honda, haciendo también sus correspondientes tests, y Dani Pedrosa, también probador de KTM, también estará haciendo algunas cosillas por este circuito, así que estaremos atentos a ver qué tal va la cosa. Ha sido la peor de la temporada, dijo Quartararo sin ambajes respecto a la carrera de este fin de semana. Y bueno, en cuanto al circuito, el viernes tenemos que en la FP1 Pol Espargaró, que es wildcard, sale a la pista con una moto que ya suponíamos que iba a ser un boom, con un nuevo motor, y bueno, están Pol Espargaró como wildcard, después está Savadori por Aprilia y Bradal por Honda. Rins en este fin de semana volvió a la competición después de su lesión y cae a Costa por segunda vez consecutiva. Esto ya estamos hablando del viernes en la FP1, y es bandera roja a falta de 3 minutos 24 segundos, que se continúa después. Ogura, sabemos que va tras Haus, pero de esto hablaremos en un vídeo posterior, tanto de Ogura como de Chandra, a dónde va a ir Chandra y por qué Chandra va a dónde va. Acosta cae 3 veces el viernes, menos mal que no siguió cayendo el fin de semana, y empata con Márquez a 15 caídas en lo que va de campeonato. Pero bueno, Márquez desempata enseguida, lo veremos después. Pol Espargaró rompe la moto y bueno, se cabrea muchísimo, la verdad es que se cabrea bastante, y caída de Gian Antonio en la práctica del viernes, y bueno, pues es declarado no apto y no correrá el fin de semana por luxación de hombro izquierdo. Se le ve con un vendaje por debajo de la camiseta que le inmoviliza todo el miembro izquierdo. Savadori sufre un fallo mecánico y tiene que retirarse. Pues bien, nos encontramos con que Pol Espargaró presenta una KTM un poco extraña. Iban a probar cosas, lo habían dicho ya, que iban a probar cosas, y algunas cosas que se verían y otras que no. Pues bien, las que se ven son, empezando por delante, una aleta delantera en el guardabarros que lógicamente afecta a la presión del neumático sobre el asfalto. Después tenemos que en el basculante nos encontramos con un dispositivo por encima del basculante, con unos dientes de sierra y unas aletinas pequeñas que seguramente no, fijo, que son para darle más estabilidad, más fijación al terreno del basculante y de la rueda trasera. Estos dientes en sierra que tiene este dispositivo que presenta la KTM no es la primera vez que se ven, son para quitar las turbulencias. Y eso rompe las turbulencias que pueden ir a la rueda posterior. Hay que ver hasta qué punto afinan con la aerodinámica.
Y después en la parte trasera, en el colín, vemos que aparecen nuevos aletines. Asimismo, los tubos de escape, hay uno que sale por debajo y otro que sale justo por debajo del colín, y uno por debajo, bastante abajo, cerca ya del basculante. Y bueno, estas son las cosas que se ven. Las que no se ven es un motor que parece ser que puede llegar a funcionar para el 2025, lo están probando, un nuevo motor, y veremos a ver, porque Pol Espargaró tampoco hizo mala carrera, sobre todo teniendo en cuenta que su misión no era precisamente estar delante, sino que su misión era probar las nuevas cosas de KTM. KTM parece que da un paso adelante respecto a Aprilia, en esa guerra de segundones, por decirlo de alguna manera, de segundones respecto a Ducati, que lógicamente es la que manda y ordena a día de hoy en el campeonato. Así que bueno, parece ser que KTM va un pasito por delante de la Aprilia, pero bueno, nada importante. El sábado, esto fue todo durante el viernes, lo que os estoy comentando. El sábado, Chartres visita a Martín en el box porque le habían tenido que coser por la mañana tempranito, le habían tenido que coser el dedo. El dedo en... El pulgar izquierdo se lo habían tenido que coser porque tenía un tajo bastante importante. Se ve en la imagen como tiene ahí un vendaje importante, y Chartres se estaba interesando por él en el box. Parece ser que fue un accidente doméstico, un accidente en la ducha. Parece extraño que uno se corte el dedo en la ducha. Bueno, pues no es tan extraño porque, como sabéis, la manguera de la alcachofa de la ducha suele ir recubierta de una especie de aluminio flexible, y cuando se rompe este aluminio, a mí me ha sucedido, lo que pasa es que no llegué a cortarme, pero cuando se rompe este aluminio puede ser que te rasgue en algún momento el dedo cuando vayas a coger la ducha. Así que bueno, en cualquier momento ya veis que se puede producir un accidente. Yo me creo perfectamente la de la ducha porque no tendrían por qué mentir. Entonces, pues bueno, está un poco mermado de facultades Martín, pero esto no le impidió hacer una buena carrera, ni muchísimo menos lo puso él como disculpa. Ese dedo, en principio, si lleva el freno trasero en el manillar izquierdo, podría servir para frenar con la parte de atrás, o bien podría cambiarse esa palanca de freno trasero, podría cambiarse para la parte de delante, o bien por encima o bien por debajo del embrague. El embrague no lo usan una vez que salen, para poder accionarla con el dedo índice. Es decir, esto no sería mayor problema para usar el freno trasero en la maneta izquierda de la moto. Y bueno, esto fue lo curioso que sucedió en cuanto el sábado. Y en la Q1 pasan Miller y Pol Espargaró. Acosta y Oliveira se quedan a las puertas de pasar a la Q2, así que salen bastante retrasados ambos. En la Q2, Jorge Martín hacía un tiempazo, 1:27.748. En un principio piensa Bagnaia que ha sido él el poleman, pero no fue así, porque en el último momento fue Martín el que le superó por apenas una décima, el que le superó en línea de meta para conseguir la pole. Segundo Bagnaia, tercero Marc Márquez, no estaba nada mal el sábado Marc Márquez a primera hora. Después Aleix Espargaró, Miller quinto, sexto Viñales, séptimo Bastianini, octavo Morbidelli, noveno Bezzecchi, Pol Espargaró en el décimo lugar, décimo primero Alex Márquez y décimo segundo Binder, entre otros. Estos fueron los primeros. Y cae Pol Espargaró al final de la Q2, que se cabrea bastante porque no esperaba esa caída, y bueno, la verdad es que lo hizo bastante bien Pol Espargaró, teniendo en cuenta que iba a probar cosas. Quedó décimo. Bagnaia se queda sin gasofa, sin gasolina al final de la Q2, pero bueno, ya había hecho el tiempo, así que no tiene mayor importancia. Y tiempazo de Martín, que es el récord absoluto de la pista. Márquez, como siempre, dando guerra. Hasta ahora Márquez iba bien en el sábado. Y la carrera sprint, que es a 14 vueltas, nos encontramos con que al poco de empezar la carrera sprint cae Alex Márquez. Long lap para Martín por cortar en la chicane cuando intentaba adelantar a Bagnaia. Consideran que no es tiempo suficiente el perdido respecto a Bagnaia. Aclaremos, hay una norma que dice que una vez que haces un shortcut, es decir, que cortas la trayectoria del circuito y te vas por una pista auxiliar y vuelves a la carrera, tienes que dejar un segundo respecto al tiempo que llevabas antes el anterior a ti. Esto es un poco difícil de valorar por el piloto, y en todo caso, si Martín hubiese dejado un segundo, ahí le hubiera pasado Márquez, que ya iba justo detrás de él. Entonces el gran beneficiado de eso sería Márquez, que no tenía nada que ver con que se hubiera salido, porque la salida de Martín fue en la primera curva de la chicane, y bueno, que
se fue recto, por así decirlo, por el sitio por donde van los de Fórmula 1, pues por ahí se salió, y lógicamente es un poco difícil de valorar si pierdes más de un segundo o si pierdes un segundo respecto al tiempo que llevabas o no. Entonces, bueno, pues como no perdió ese segundo y la norma dice que tiene que perder al menos un segundo, pues le penalizan con una long lap que la hace en cuanto puede y sale justo por detrás de Marc Márquez. Hasta aquí todo bien porque la norma lo dice y bueno, habría que afinar un poco más esa norma. Decir aquí que no me parece que lo haya dicho anteriormente, que el circuito de Spielberg tiene una chicane muy abierta, una chicane de 2 curvas muy abiertas que están puestas ahí desde el año 2022. Recordemos que en el 2020 se produjo aquí el accidente maravilloso no, pero bueno, que fue una suerte impresionante que no hubiera sucedido nada, porque ahí fue donde volaron las motos de Zarco y de Morbidelli. Pues bien, esas motos, como sabéis, pasaron a escasos centímetros de la cabeza de Viñales y de la cabeza de Bagnaia, que estaban ya en la cuesta de arriba, estaban ya en la curva número 3. En realidad aquí era una recta, pero una recta con una curva muy pronunciada que se hacía a tope. Prácticamente esa curva la llaman curva, pero no era tal. Entonces decidieron poner una chicane a partir del 2022 para que los pilotos no fueran a tanta velocidad y no se produjese otro accidente que podría haber traído muy fatales consecuencias. Esto sucedió, como sabéis, en el 2020 a principios de agosto. Creo que el 6 de agosto fue cuando sucedió este susto impresionante que nos llevamos todos. Pues bien, ahí precisamente en la primera de las curvas, que es una chicane muy difícil de tomar porque entras bastante a saco, tienes que frenar fuerte, ahí fue donde Martín frenó fuerte y se tuvo que ir recto porque si no se caía. Y esa primera curva, después de frenar, tienes que mantener el gas para poder salir bien en la segunda curva y acelerando a tope. Las caídas más importantes en este circuito se producen en la primera curva de la chicane y en la segunda, que la llaman 2A y 2B. No la consideran dos curvas aparte, sino 2A y 2B, con lo cual el circuito sigue teniendo 10 curvas, con la curva 3 arriba de la subida esa, que ya os digo que ahí volaron las motos de Zarco y de Morbidelli. Entonces, pues, como os digo, Martín tiene que hacer la long lap, la hace y sale justo detrás de Márquez. Pues bien, Martín se pone detrás de Márquez y ahí van los dos hasta que Márquez se cae, cuando iba segundo, y se retira. Una pena porque llevaba muy buena carrera Márquez. La verdad es que a pesar de la caída, Márquez demostró tener un fin de semana bastante competente y bueno, parece que está empezando a sacar la cabeza. Abandonan Rix y Augusto Fernández. Al final, la carrera sprint a 14 vueltas queda de la siguiente manera: Bagnaia con más de 4 segundos sobre Jorge Martín, después tercero Aleix Espargaró, cuarto Bastianini, quinto Miller, sexto Morbidelli, séptimo Binder, octavo Bezzecchi, Pol Espargaró noveno, que no estuvo nada mal por Espargaró teniendo en cuenta que estaba probando cosas, Acosta décimo, que no acaba de levantar cabeza, no sabemos qué le pasa a Acosta, no es el que esperábamos ni mucho menos, décimo primero Viñales y ya décimo cuarto Raúl Fernández. Queda, después de la carrera sprint, queda en primer lugar Bagnaia con 250 puntos, Martín en segunda posición con otros 250 puntos, pero ganaría Bagnaia en este caso el campeonato porque lleva más victorias en total. Y Bastianini tercero con 198 puntos y Marc Márquez con 175 puntos. Bueno, pues estos cuatro están ahí en la pelea. Teniendo en cuenta que todavía quedan 300 y pico puntos por dilucidarse, pues cualquiera de ellos podría ser campeón. Lo que pasa es que la cosa está muy difícil tanto para Bastianini como para Marc Márquez, porque aquí los dos que mandan y ordenan son Bagnaia y Martín, por este orden, cada uno con sus características de pilotaje. El domingo, la carrera larga, a 28 vueltas. Después de la vuelta de calentamiento, de la vuelta del warm-up, Marc intenta conectar el hot shot y no le sale. No tenía fuerza suficiente para hacer la frenada y clavar el hot shot antes de la salida. Él reconoce que fue un fallo de él. Media hora antes de la carrera resulta que se les rompe en Honda la válvula de la rueda que iban a utilizar en la carrera, con lo cual tienen que ir inmediatamente a Michelin a que les ponga una válvula nueva. En fin, tienen que mantener el neumático pero cambiando la válvula, con lo cual el neumático no lo pueden calentar en Bosch suficientemente. Y entonces pues lo que le dicen a Márquez es que lo intente calentar en la warm-up y bueno, así lo hace Márquez. De todas maneras, ya el neumático salía bastante frío, pero al llegar al puesto que le correspondía, que era el tercero, pues resulta que intenta clavar el hole shot y no lo consigue. Sin embargo, el de bis trasero sí que le funcionaba, así que decide salir sin hole shot, a la antigua usanza, como deberían de salir siempre.
Y bueno, pues Márquez se va largo en la primera curva, tiene una muy mala salida, se toca con Morbidelli, que casi caen los dos, pero al final resulta que fue un lance de carrera. Y Márquez cae a la 14ª posición. Y bueno, ya os digo, consideran que es un lance de carrera sin más, como así se vio perfectamente. Marini se retira, Miller cae, vaya fin de semana para Miller y compañía. Marc adelanta a Bezzecchi en la chicane. Marc empieza a subir puestos desde la 14, la verdad es que tuvo una carrera impresionante. Marc pasa a Binder para cuarta posición. Recordemos que había caído en la salida hasta el 14º puesto y ahora ya estaba cuarto. Al final queda en la carrera del domingo queda Bagnaia primero con más de 2 segundos sobre Martín segundo, Bastianini tercero, Marc Márquez cuarto. Bastianini también hizo muy buena carrera, lo que pasa es que ya quedó bastante distante de Márquez de Bagnaia y Martín, perdón. Marc Márquez cuarto, quinto Binder, sexto Bezzecchi, séptimo Viñales, octavo Morbidelli, Alex Espargaró noveno, décimo Alex Márquez, décimo primero Pol Espargaró, que ya os digo que estaba probando cosas y que por tanto me parece bien estas posiciones de Pol Espargaró. Décimo segundo Oliveira y décimo tercero Pedro Acosta, que no acaba de levantar cabeza. Décimo cuarto Augusto Fernández, Nakagami décimo quinto, Rins décimo sexto, Joan Mir décimo séptimo y Quartararo décimo octavo, que Quartararo estaba más cabreado que una mona de Gibraltar. La verdad es que estaba muy cabreado. Y esto fue todo lo que sucedió en la carrera del sábado y del domingo, incluyendo las clasificatorias del viernes respecto a MotoGP. Márquez lo dice bien claro respecto a lo del hotshot. Dice que fue un fallo suyo por no poder conectar el front divis, porque bueno, había tenido, pues es lo que os acabo de comentar, había tenido un problema media hora antes respecto al neumático y tuvieron que ir a la asistencia de Michelin. Y no fue capaz de bajar la suspensión delantera. Ese fue el error de Marc Márquez, porque de lo contrario Marc Márquez hubiese hecho el domingo una carrera excepcional, puesto que estaba tercero y la verdad es que tenía muy buena pinta, corrió bien. Empieza a sacar la cabeza Marc Márquez, mandan Bagnaia y Martín y el resto, bueno, pues están ahí, a ver qué pasa. Bastianini está relativamente cerca, pero no creo yo que vaya Bastianini a ser un problema ni para Bagnaia, ni para Martín. Entonces, pues ahí están los dos que se pueden pelear por el campeonato del mundo sin ningún lugar a la duda. Fue un poco aburrida la carrera, porque el domingo Bagnaia cogió la cabeza después de la primera vuelta y a partir de ahí ya empezó a dominar. Martín parecía que le iba a adelantar, que le metió rueda durante un par de veces, pero que no consiguió adelantarle. Así que en cabeza de carrera la carrera fue aburrida, pero no así desde la cuarta a la 10ª posición. Ahí hubo una lucha importante y unos adelantamientos muy importantes por parte de Márquez, que la verdad es que vuelve por sus fueros. Veremos en Aragón, que es un circuito que puede favorecer a Marc Márquez. De momento, en cuanto a GP se refiere, nada más. Pasamos a comentar Moto 2 y Moto 3. En cuanto a Moto 2 se refiere, Ogura, que es el que está en segunda posición en la clasificación general, nos encontramos con que no es apto por caída y fractura de 2 metacarpianos de la mano derecha, que le impiden pilotar. Entonces, pues no puede competir en todo el fin de semana. Arbolino sancionado con 3 posiciones por buscar rueda, como siempre ocurre en Moto 2 y Moto 3, incluso también en MotoGP, que andan buscando rueda. Este fin de semana en MotoGP no hemos visto eso, pero en las otras dos sí, en las otras 2 competiciones sí. Y bandera roja por la caída de Manu González, que tuvo un golpe bastante fuerte. En un principio nos pensábamos que iba a tener que salir en camilla, pero no, al final se levanta y va por su propio pie. La pole es para Vietti, Canet segundo y Sergio García tercero. Canet con buena carrera hasta este momento. No lo hizo mal del todo Canet, la verdad es que hizo lo que pudo, pero bueno, esperábamos un poquito más, pero bien, se puede decir que bien. En cuanto a la carrera del domingo de Moto 2, pues nos encontramos que es a 23 vueltas y el long lap para Sergio García Dols por pisar fuera y pasa a 13º desde la 6ª posición, es decir, pierde muchas posiciones. Cae Navarro y Vietti queda en primera posición, el poleman queda primero, Alonso López queda segundo, Dixon tercero, Canet cuarto, que no tuvo mala actuación este fin de semana, Arbolino quinto, Manu González lesionado queda noveno, que más no se le puede pedir, Guevara décimo segundo,
que queda muy detrás, y Zanguevara 14º, Sergio García Dols, que recordemos que es el que va en cabeza en la clasificación de Moto 2, y después 17º Arenas y 20º Masia. Masia no sé qué le pasa, pero no acaba de levantar cabeza. Arenas tampoco le vimos muy fino, y total, que la cosa está entre Manu González y Sergio García Dols a la hora de ganar el campeonato de Moto 2. Veremos a ver lo que pasa, porque todavía quedan muchas carreras. Y en cuanto a Moto 3 se refiere, tenemos que la pole es Ortolá, segundo Kelso, con caída incluida, no estuvo nada mal Kelso, Beyer tercero, Holgado cuarto, quinto Rueda y sexto David Alonso. Bueno, pues David Alonso ya sabemos que va primero en la clasificación, y la carrera en cuestión del domingo es a 20 vueltas. Ortolá tiene problemas mecánicos y sale desde el pit lane. Mala suerte, porque estaba haciendo bastante buena carrera. Y sale con el semáforo rojo, pero bueno, no fue sancionado porque le estaba esperando ya el coche de seguridad, ya lo estaba esperando para que saliera y el coche ponerse detrás. Es decir, bueno, ya se suponía que él tenía que haber pasado a verde el semáforo. Fue un fallo técnico, pero por eso no se le sancionó por pasar el semáforo en rojo. Varias long lap por buscar rueda. En cuanto al sábado se refiere, pues varias long lap, entre otros a David Alonso, que también se tuvo que hacer una long lap. Al final, primero David Alonso, que tiene 11 victorias en la categoría, nada menos. El único que le gana creo que es Fenati, que bueno, que tiene, no sé si son 14 o 17, no me acuerdo. David Muñoz segundo, Holgado tercero, cuarto Piqueras, quinto Beyer, Adrián Fernández Pirito sexto, Rueda séptimo, Kelso octavo y Ortolá, que tuvo una gran remontada, noveno. Y bueno, queda en la clasificación general David Alonso, que sigue líder con 224 puntos, Ortolá con 71 menos, 153, Holgado con 149, 75 menos, y después Beyer ya más lejos con 142 puntos y David Muñoz con 108 puntos. Pues bueno, la cosa está clara. David Alonso parece ser que no va a haber nadie que le tosa en cuanto al campeonato del mundo de Moto 3, y ya os digo, fue un fin de semana que algunos pueden considerar aburrido. A mí me pareció que estuvo bien, porque los adelantamientos, si nos fijamos solamente en las cabezas de carrera, fue muy aburrida el fin de semana, pero si nos fijamos en los adelantamientos que hubo en MotoGP, en mitad de los puestos de competición, pues bueno, vemos que hubo grandes adelantamientos, y sobre todo destacar, parece ser que Marc Márquez está sacando la cabeza, está empezando a pilotar como él sabe, está empezando a funcionar esa GP23, y el campeonato de MotoGP es indudablemente de dos. O de Bagnaia, que tiene muy buenas posibilidades de ser de nuevo campeón, porque es frío calculador, por eso le llaman calculator, y Martín, que a día de hoy es el más rápido de los dos, con diferencia, pero claro, no siempre el más rápido es el que gana, porque también hay que saber mantenerse, también hay que saber frenar bien, y parece ser que en ese sentido es un poco más suave Bagnaia que Martín a la hora de frenar. Veremos a ver lo que pasa, porque en la próxima carrera es en Motorland, Aragón, y ahí veremos a ver qué es lo que ocurre, porque va a ser muy interesante esa carrera, donde hay grandes posibilidades para Marc Márquez y para Martín. Veremos a ver. Esa carrera que os digo, la de Motorland, es dentro de 2 fines de semana. Este fin de semana que viene no, el siguiente, que cae ya a finales de agosto, primeros de septiembre. Pero en este fin de semana, el siguiente que tenemos es la carrera de Superbike desde Hungría, Balaton Park. Entonces veremos a ver estas dos carreras. Os haré mientras tanto un vídeo sobre la parrilla para el 2025, que parece ser que ya está completa o casi completa, salvo sustos de última hora, pero más o menos ya sabemos quiénes van, cómo se va a desarrollar la parrilla para el 2025 en cuanto a MotoGP se refiere. Y de momento nada más, hasta otra ocasión, moteros y moteras.